Martín Romo, muy buenos días. Muy buenos días. Que tenemos consultorio. Tenemos consultorio. Además, nos visita esta semana Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, para darnos ideas, consejos, ¿para qué? Para soportar mejor el frío en casa, que no se note sobre todo en la factura final del gas, de la luz, de todos los suministros que están subiendo. En una mañana además fría en la Comunidad de Madrid, sigue cayendo nieve, es decir, las quitanieves las tenemos a pleno rendimiento en distintos puertos de la Comunidad de Madrid. Nos envían fotos desde Cotos, actuando las quitanieves, y ya está limpio Cotos. Pero yo siempre aconsejo a todo el mundo que vaya a circular que antes se informe del estado de las carreteras. Por cierto, si vais a ir en Renfe, no cojáis la C9, ya sabéis lo que va de Cotos a Navacerrada y Cotos, que la han cerrado, ¿vale? Eso sí, bueno, ¿vale? pues así que es importante que lo sepan nuestros oyentes. Entonces, como tenemos el día de fresco, ¿sigue habiendo nieve en el techo de tu coche? ¿Qué me dices? ¿Todavía está? La nieve en Cercedilla ha sido compacta, ¿no? Pero ¿cómo compacta? ¿Que ha caído la Mundial esta mañana? ¿Que no podíamos salir? ¿Que las quitanieves se han rezagado un poquito? Me da a mí la sensación. Ajá. A las 6 menos cuarto de la mañana no había mucha quitanieve. Bueno. Por el camino. Pero bueno... ¿Y tú en casa notabas el frescor? No. ¿No? No. Entonces tienes buenos aislamientos. Lo que tengo es un edredón que te puede morir. Eso es bueno. Triple o cuádruple. Bueno, de edredones no le podéis consultar a Javier Méndez. De esto no sabe. Pero de los mejores suelos, las mejores ventanas, las mejores persianas. ¿Y qué podemos hacer para preparar, ya para este invierno no, pero para el siguiente, nuestra vivienda? Y sobre todo, que es la pregunta que yo tengo, y a lo mejor yo creo que deberíamos comenzar por aquí. A ver. ¿Cómo sabemos que nuestra vivienda está consumiendo más de lo que debería? Claro, es decir, nos llega el recibo del gas, de la luz, o nos gastamos tanto dinero en leña para mantener nuestra casa con ese confort que cada uno puede, le permite su economía, pero claro, nos llega la factura. ¿Y cómo sabemos si nuestra casa consume mucho porque es que lo que estamos gastando, o consume mucho porque se nos va el calor? ¿Hay una forma de saberlo? O porque tenemos contratada demasiada potencia, que a lo mejor también puede suceder, ¿eh? ¿Cómo sabemos que estamos consumiendo lo que deberíamos consumir, o lo que de verdad se necesita? Claro. Muy bien, podemos hablar también de diferentes tipos de calefacción según las necesidades. Bien, que tenemos, un panorama extensísimo de cuestiones por delante. Sí, para escucharlo con la mantita y el cafetito. Bueno, el que pueda, compañero. Porque mantita y cafetito solamente el que está en casa tan ricamente. Yo aquí no tengo mantita. ¿No? No. Pues te pones tu abrigo. Y cafetito tendría que ir a la máquina. Pues ahora vamos. Bueno. Claro, es decir... ¿ves? Me vas a invitar a un café, no me voy a... Confortable. No me voy a opinar. Bueno, cualquiera que tenga una duda sobre este tipo de cuestiones que vamos a plantear hoy a la persona que nos va a acompañar, experto en este tipo de temas. Tenemos un teléfono gratuito que es el 910 30 63. Tenemos un WhatsApp gratuito que es ¿cuál? 628 091 117. Muy bien. Y ya sabéis que también nos podéis dejar vuestras consultas, dudas, sugerencias o experiencias en las redes sociales. Hoy en Madrid, en Facebook, @Hoy en Madrid, en Twitter. Y no se me olvida el correo electrónico. Muy bien, perfecto. Pues mientras va recogiendo las preguntas, las dudas, las experiencias de nuestros oyentes, yo, en vista del buen día que hace, me voy a la montaña. ¿Qué te parece? Pues muy bien, abrígate. Sí, sobre todo porque me voy al Everest. O sea, no te creas tú que me voy a una montañita de aquí de la... Abrígate entonces el doble de lo que tenías pensado. Creía que me ibas a preguntar, ¿y por qué te vas al Everest? Que es lo lógico. No, yo te iba a decir, si tienes mal de alturas, ¿por qué te vas al Everest? Bueno, pues mira, porque hay una cierta duda sobre si el Everest sigue midiendo lo que medía o ha disminuido de tamaño. ¿Por la erosión? Por la erosión, yo qué sé. sobre todo por el terremoto de Nepal de 2015. Claro, los movimientos telúricos. Bueno, hay un grupo de científicos que va a medir la que se supone que sigue siendo la montaña. Siempre ha habido un debate entre el K2 y el Everest, pero bueno, siempre hay esto lo que aparece de lo que mide las cosas, siempre hay mucho debate. Pues sí, y tanto. Me sacas del tema.
que hay que medir el Everest de nuevo para saber si sigue midiendo lo que... Y claro, la pregunta más inmediata es ¿y cómo se mide una montaña? Pues un Sherpa con un... Sí, con una cinta métrica, no te digo, no. Esto tiene que tener otro procedimiento y por eso nos vamos a enterar rápidamente de cómo se miden las montañas. Y para saber cómo se hacen estas cosas, hemos acudido a pedir socorro a Rafael Martínez, que es delegado territorial del Colegio de Geógrafos de Aragón y geógrafo en el Instituto Geográfico, además de este lugar de Aragón. Señor Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo mismo decimos. Vamos a empezar por el principio. El Everest se supone que sigue siendo la montaña más alta del mundo porque siempre, lo recordábamos ahora, ha habido ese debate con el K2, ¿no? Bueno, hasta que no se vuelva a hacer la medición, en principio yo en cualquier pregunta de trivial diría que el Everest es la montaña más alta. Ah, bueno, pues es la prueba definitiva. Si el trivial nos admite el Everest como la montaña más alta, esto va a misa. Bueno, creo que la última vez que se midió esta montaña fue en 1955 y la altura era de 8.848 metros. Bueno, se han hecho más mediciones. Desde el año 55, tanto Estados Unidos como China han realizado esta medición. Uh-huh. Estados Unidos midió en el año 90 que el Everest medía 8.850 metros. Que había crecido China, 2. Sí, y en cambio China dijo en el año 2005, o sea, hace 12 años, sí. 8.844 metros. Vale, entonces hay una diferencia... Unos ponen y otros quitan, claro. Claro, entonces esto depende del método que se haya utilizado para realizar la medición. Bueno, me decía mi compañero que esto se hace con un Sherpa y una cinta métrica. No creo que sea así. ¿Cómo se mide una montaña? Bueno, si queremos hacer una retrospectiva y de una forma que podamos entenderlo todos, en la antigüedad se medía con barómetros, es decir, se medía la presión atmosférica que había en la cumbre y la que había en la base de la montaña, y esa diferencia de presión daba una medida indirecta. Eso era pues una medida muy grosera porque la presión atmosférica varía cada día. Claro. ¿Vale? Luego, conforme vinieron los avances científicos, pues los topógrafos, que son los especialistas en la materia, utilizaban el teodolito, que es una herramienta que te sirve para triangular posiciones y en base a unas fórmulas matemáticas detectar cuál es la altura de una montaña. Pero hoy, a día de hoy, lo que se utilizan son sistemas GPS, o los que se llaman ahora redes de posicionamiento global, que lo que hacen es la misma táctica que el teodolito, pero usando satélites, ¿vale? Entonces, triangulan la posición de la medición de la montaña con puntos controlados para calcular esa medición. Eso no quiere decir que verdaderamente se vaya... bueno, el tema del que estamos hablando, de la altura del Everest, es que la India ha detectado que, como bien has dicho, en el último terremoto, que asoló Nepal, pues entonces lo que han dicho, que han constatado que creen que la altura del Everest ha variado y por eso quieren volverlo a medir. En este caso es India quien quiere enviar un equipo de expertos, de científicos, para tomar esa medición, es decir, ir a campo y en base a esas mediciones que le trasladan los satélites, saber qué altura tiene realmente esta montaña. ¿Es frecuente que las montañas cambien de altura, independientemente ya de que haya un terremoto, que es un suceso muy, muy puntual y muy concreto? Bueno, la realidad es que la tectónica de placas, esas placas que hacen, que es donde vivimos, es decir, la placa euroasiática, la placa africana, la placa india, hacen que se presione y se distensione el territorio, pero esto es diariamente, es decir, va modificándose con el transcurso del tiempo, es decir, un terremoto evidentemente es algo que va a modificar para bien o para mal el aumento o el descenso de esa altitud de una montaña, ¿no? Pero esa presión que está ejerciendo, en este caso, la placa india sobre la placa euroasiática es la que hace que se eleve el Himalaya y otras cordilleras de origen alpino, como pueden ser los Pirineos o
los Andes o los Alpes. Si vamos a esa medición que se va a hacer con GPS, nos acaba de decir que luego va a mandar India va a mandar un equipo de ¿sí? Creo que son 30 científicos y topógrafos para interpretar, supongo yo, esos datos que da el GPS. ¿Eso es un proceso muy laborioso o se puede hacer casi sobre la marcha? A ver, ahora mismo, poniéndonos en un caso real que hacen aquí otros tipos de técnicos, se puede realizar estas medidas casi en el momento. El problema del Everest es que te tienes que ir hasta ahí. Me explico, no es lo mismo tomar la medición de una parcela urbana o de una parcela rústica aquí en una zona llana que desplazarte, llevar una expedición e ir hasta el Everest. ¿Vale? Ese es el coste que va a llevar este trabajo científico. Cuando lleguen ahí, la medición, pues en principio debería ser relativamente fácil, porque las condiciones son despejadas y los satélites que tendrán ahí para cubrir la zona, pues estarán dirigidos, ¿no? Para ello tienen una serie de redes con las que podrán capturar precisamente esa altura. La precisión que dan esos GPS... Eso le iba a preguntar, sí. Esos GPS, pues es de error centimétrico, es decir, la altura va a ser precisa. Muy precisa. Momento. Muy bien, Correcto. Bueno, pues sabremos a ver cuánto mide el Everest, que es una cuestión... Hombre, puede modificar todos los libros de texto del mundo automáticamente cada vez que se hace una medición, porque ya nos dice que las montañas y sobre todo cordilleras tan potentes como puede ser la del Himalaya, pues va variando en función de esa presión que ejercen las placas. Pero teníamos esa curiosidad de saber cómo se mide una montaña, que así a primera vista parece bastante complicado, por mucho que las montañas tengan forma triangular y uno diga, pues esto es sacando directamente una fórmula matemática. Bueno, pues esto es un poquito más complicado, ¿no? Correcto. Ese es el tema, el cómo calculas la altura. Claro. Recientemente en otros diarios y en prensa ha salido que realmente la montaña más alta es el volcán llamado Chimborazo, ¿vale? Pero esa altura está medida desde el centro de la Tierra. Ya. Las medidas que estamos dando, la medida que verdaderamente dice que el Everest es la montaña más alta, se mide desde el punto terrestre más bajo, ¿vale? De la Tierra. Incluso aunque estuviera sumergido debajo, imaginemos que en vez del Everest estamos hablando de una montaña que tiene la mitad de su superficie, digamos, desde la corteza terrestre, sumergida en agua. Daría lo mismo, ¿no? Correcto. Es que podemos medir desde el punto más bajo de la superficie terrestre, que es el Mar Muerto, que está aproximadamente 416 metros por debajo del nivel del mar, pero podríamos medir también desde el punto más bajo del Océano Pacífico. En el Océano Pacífico hay unas fosas, las fosas marianas, que tienen registrado el lugar más bajo del océano. Es el abismo de Challenger. Challenger viene del barco, del nombre del barco de la expedición que hizo hacer la toma de medida. Y ahí hay 8.184 metros negativos. Es decir, la diferencia entre el abismo de Challenger y el Everest son más de 16 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Pero no existe, digamos, un protocolo mundial para que todo el mundo mida desde el mismo sitio. No, en principio ahora es lo que se mide, o sea, sí que hay un protocolo y lo que se mide es en base a la triangulación con estos GPS en medidas terrestres. Ya. ¿Vale? No en medidas según el centro de la Tierra. Bueno, y según esas medidas, el Everest seguiría siendo la montaña más alta del mundo. Pues en principio sí, yo creo que no habrá cambio. ¿Vale? Pues don Rafael Martínez, delegado territorial del Colegio de Geógrafos de Aragón, que ha sido un placer hablar con usted, que hemos aprendido mucho. A mí esto de desde dónde se miden las montañas, pues no se me había ocurrido, pero ahora ya lo sé. Bueno, pues nada, muchas gracias por atenderme. No, al revés, muchas gracias por atendernos usted a nosotros. Vale, un abrazo muy fuerte y cuando tengamos alguna duda que tenga que ver con la geología, acudiremos hasta usted, ¿de acuerdo? Genial, aquí estaremos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid fin de semana con Curro Castillo. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Pues ahora sí, Sergio, ahora abrimos ya nuestro consultorio porque ya nos acompaña Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a todos. Fresquitos días, Fresquitos, ¿no? Estamos en esa época del año, es invierno, no podemos quejarnos en el fondo. No, yo me quejo mucho, pero me quejo de vicio. Oye, yo aprovecho que el 112 nos recuerda que la previsión es que nieve hasta las 6, podrían acumularse 20 centímetros de nieve. Madre mía. En la Comunidad de Madrid entre los 1.200 y 1.500 metros y 30 centímetros de nieve por encima de los 1.500, así que es un día... Bueno, si hay algún Sherpa que nos está escuchando, claro, por favor que se ponga en contacto con este programa, porque a lo mejor requerimos sus servicios algunos. Y en esta mañana fresquita, en la Comunidad de Madrid queremos saber cómo podemos preparar nuestra vivienda para evitar que no se nos vaya el calorcito que hemos ido acumulando, ni tampoco que nos entre más frío del que debería entrar en una vivienda. Y nos asaltaba una duda, Eli, era que cómo sabemos si nuestra casa consume más de lo que debería en invierno. Porque claro, decimos, pago más porque claro, pongo más la calefacción, utilizo más calefactor, gasto más en leña. Claro, pues se acumula una serie de gastos. Pero ¿cómo sabemos que nuestra casa está gastando lo que debería gastar? Bueno, pues mira, en la primera pregunta que podemos trasladar a Javier. Javier, es verdad que hay veces que dices, pago un facturón de electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso irá en función, primero, de los metros cuadrados que tenga la casa, de en qué lugar esté ubicado nuestro hogar. Pero ¿cómo sabemos si realmente es lo justo que tendríamos que estar pagando o se nos está escapando el calorcito por algún lado? Bueno, evidentemente depende mucho del uso que estemos haciendo de la vivienda, pero sí tenemos una herramienta que nos facilita y que nos ayuda en esa toma de decisiones, o como mínimo para hacernos la pregunta en cuestión, ¿no? Sí. Y es el certificado de eficiencia energética. Le hemos hablado algunas veces dentro del consultorio, es obligatorio para ciertas cuestiones desde el año 2013. Y sí es cierto que el certificado de eficiencia energética a la hora de las viviendas no computa el consumo eléctrico, sobre todo que podamos tener durante los meses fríos o de verano. Hay que pensar que la energía realmente para calentar pues puede venir de diferentes fuentes. Podemos tener gas natural, podemos tener biomasa, gas licuado, etcétera, etcétera. Incluso podemos tener que tirar de ese aporte o de ese soporte secundario como pueda ser, o suplementario, mejor dicho, como pueda ser la electricidad en un momento dado, ¿no? Pero prescindiendo un poco de ese consumo eléctrico que no nos va a dar directamente el certificado de eficiencia energética, nos va a hablar de los kilovatios que estamos necesitando para mantener esa vivienda o ese edificio, si lo hacemos en general, en una orientación determinada de lo que va a ser necesario. ¿Y cómo sé yo si es mucho o es poco? Pues en base a la famosa calificación de las letras. Sabemos que va desde la A a la G, y en función de esa calificación simulada, que seguro que no va a coincidir con total seguridad con el uso real que estemos dando de nuestro edificio, porque claro, se meten unos horarios tipo y es posible que a mí me guste tener un poco más de calor o que tenga un poco más de tiempo, un horario de trabajo diferente de que esté usando, pero en base a esa tipología comparativa sí que nos puede llevar a pensar si realmente estamos haciendo un uso más o menos adecuado de la vivienda. Si tenemos una A, quiere decir que estamos perfectos. Sería bastante eficiente, no estaríamos emitiendo muchas emisiones, pero sobre todo lo que nos repercutiría a nosotros sería nuestro bolsillo. Los kilovatios hora que estamos gastando son los que ya se estiman muy adecuados. Vale, no tenemos mala conciencia, es decir, vale, estoy gastando, pero es que lo que tengo que gastar. Yo una duda que tengo, ¿no? Ya que nos has hablado varias veces del certificado de eficiencia energética, tengo los inspectores ven nuestra casa, nos dicen cómo es, las preguntas, pero ¿nos piden facturas?
Es decir, las facturas cuentan, es decir, para que ellos tengan una lectura real de lo que consumo en mi casa. Evidentemente, para poder hacer una comparativa, lo que hace el certificado con las herramientas informáticas que están aprobadas y lo que se nos pide a los técnicos es partir de un hecho cierto y reglado de alguna forma. Tienes que utilizar las 2 o 3 herramientas que hay en el mercado para poder certificar. Todas esas van a cuantificar los datos básicos objetivos de la misma forma. ¿Qué ocurre con el tema de si hacemos el certificado mejor o peor? Que una vez que hagas el certificado tienes que aportar también como técnico las propuestas de medidas de mejora que entiendas pueden ser beneficiosas para esa vivienda. O sea, vamos a analizar el estado en el que está, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver el estado de la vivienda, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo usáis la casa y evidentemente antes de proponer medidas de mejora, como eso es una teoría, es la teoría para poder hacer la comparativa, es obligatorio que antes de proponer medidas de mejora se le pidan las facturas, a ser posible, como mínimo del último año al usuario, para saber realmente la realidad de lo que se consume. Porque la teoría puede decir 80, pero yo puedo estar consumiendo 60 o 120. Pero bueno, tengo una referencia para poder sacar un indicador proporcional a mi gasto real. Ahí se complica mucho cuando lo que se intenta, por ejemplo, es vender una casa vacía. Claro, a ver qué haces ahí. Ahí no hay comparativa posible ni se puede hablar de consumo. Claro. Siendo uso de vivienda, aunque no tengas un consumo real puro, pues bueno, tienes que basarte evidentemente en la teoría de lo que lo que proporciona la herramienta y bien si fuera necesario incluso poderle pedir a otro vecino del mismo bloque con esa orientación una para posible comparativa para ver la línea. Pero la herramienta te da realmente lo que hay prácticamente. Dudas, preguntas que nos van llegando en el 910 30 63, el teléfono gratuito, nuestro WhatsApp 628 091 117, las redes sociales Hoy en Madrid, @Hoy en Madrid, Facebook, Twitter, correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Una recurrente que está llegando Javier, que yo te traslado, es que claro, que cuánto tardamos en recuperar la inversión si adecuamos nuestra casa a ciertas mejoras con el gasto que tenemos porque no la tenemos adecuada. Es decir, si yo cambio ventana, suelo, hago una obra o una mejora, claro que también estoy pagando una obra y que luego cuánto tardo yo en recuperar esa inversión con las facturas de la luz. Evidentemente es el segundo punto vital, ¿no? Primero, saber el gasto que estamos teniendo y segundo, el ver en función de esa propuesta que me está haciendo un técnico al respecto, ver cuánto voy a tardar en en recuperar esa inversión. Ahí podemos emplear 2 criterios. El criterio de empresa, por así decirlo, si se contrata una empresa de servicios energéticos, etcétera, etcétera, ellos con su criterio de empresa pues van a intentar proponernos medidas de mejora con una recuperación muy rápida, 4 o 5 años vista. Nosotros debemos yo creo que pensar un poco más allá, hay que pensar que no solamente nos va a tocar mejorar la eficiencia de los equipos, porque 4 años de recuperar la inversión se llama a cambiar el equipo y poner un sistema mucho más eficiente. Lo principal que hay que hacer, porque no olvidemos que el consumo son 2 factores, o es la relación de 2 factores. Lo que yo demando, lo que necesito, es decir, si tengo aislamiento o no tengo aislamiento, porque si no tengo ningún aislamiento, por muy bueno que tenga el equipo, estoy demandando mucha necesidad de energía útil para poder estar en un nivel de confort. Y segundo, que ese sistema que me está aportando ese calor sea lo más eficiente posible, me dé lo más posible con el menor consumo. Entonces, de esa relación es la que yo tengo que ver. Si me toca ya cambiar el equipo, ¿cuánto me cuesta cambiar el equipo? Saber si son 4 años, 6 años, 10 años, porque evidentemente hay que pensar que el meter aislamiento dentro de la vivienda, el mejorar el aislamiento de la fachada, pues podemos estar hablando de 15, 18, 20 años para recuperar la inversión. Claro, es que esa misma duda la tienen muchas personas que a lo mejor están pensando en hacerse una casa unifamiliar, ¿no? Y están pensando, bueno, ¿qué calefacción es la más adecuada, la más barata? Y normalmente te dicen, bueno, el gasoil. Dices, ya, pero ¿cuánto tiempo, cuánto cuesta una caldera? ¿Cuánto cuestan los radiadores? ¿Cuánto cuesta todo el equipo? ¿Y cuánto me costaría? Efectivamente voy a pagar mucho más en el recibo. Si pongo radiadores eléctricos va a ser la factura mucho más alta, pero a lo mejor compensa, porque para recuperar toda la inversión que has hecho con lo otro, a lo mejor tiene que pasar 50 años, yo qué sé. A grandes rasgos, lo más eficiente para si lo que queremos es mejorar sobre todo la calificación, digamos que son 2 cosas. Una es el consumo real, lo que pagamos de nuestro bolsillo para poder alcanzar el nivel de confort lo más adecuado posible que podamos en esos momentos, y segundo, esa etiqueta o esa calificación a la que estamos acostumbrados. La etiqueta va aparejada a las emisiones que emitimos al medio ambiente. Hemos hablado en otras jornadas
de la mejora del medio ambiente, de que nos pueden obligar a cumplir unos mínimos, etcétera, etcétera. Digamos que esa letra A, B, C, D va aparejado a las emisiones de CO2. Normalmente, en el porcentaje muy alto, no sé si un 90 o algún más, un porcentaje mayor de los casos, van juntas las dos cosas. Yo pago menos y emito menos, pero no siempre, dependiendo de la tipología de la vivienda o del edificio, oficinas o de uso terciario, etcétera, etcétera, es posible que pueda tener una mejor letra, pero tener un mayor consumo. Con lo cual, debemos de pensar en las dos cuestiones. Puede haber gente que nos esté escuchando que lo que necesite sea una calificación muy alta por algunos motivos y hay que analizarlo bien porque es posible que eso le pueda llevar a tener un mayor consumo en un momento dado dependiendo de su edificio. Pero lo normal es que una mejor calificación me lleve a un menor consumo y yo un ahorro. Y evidentemente, ¿cómo se llama eso generalmente? Pues los sistemas, la mejora de sistemas. Quitar una caldera y poner una más eficiente serán 4 años, 5 años. Si coloco energía térmica pueden ser 7, 8 años. Si meto aislamiento hablamos de 15, 16, 17, 18 años, dependiendo de los casos. La cosa es complicada, hay que hacer mucho número, hay que hacer mucho cálculo. Y por ahí también para la pregunta de Maripaz, te voy a leer dos. Javier, en el Facebook las dos, Maripaz dice que ¿cuánto puedo ahorrar? Dice, con un buen aislamiento en las facturas de la luz o del gas, y hay un cálculo aproximado del ahorro. Y Paloma pregunta que qué partes de la casa se puede aislar, que si se puede aislar toda la casa o hay partes que no se pueden aislar. En teoría deberíamos, para poder consumir menos, en ese cociente que decíamos antes, esa relación entre lo que demandamos y lo que está aportando mi equipo, lo que me interesa, pensamos que es una división, el numerador estaría lo que estoy demandando, pues cuanto menos demande, evidentemente mi consumo va a ser menor, y esa demanda tiene que ver con el nivel del aislamiento. Dependiendo de la zona climática, pues hay unos límites en los que yo, por más aislamiento que pase, si yo meto más aislamiento a partir de ese momento, estoy gastando dinero, pero ya no estoy consiguiendo un beneficio. Entonces, en función de la orientación se hacen los estudios. ¿Qué ocurre? Si es cierto que entre las viviendas G, que están sin aislamiento alguno de los años anteriores a los 79, 78, como hemos comentado en alguna ocasión, y las viviendas para cumplir normativas nuevas que se hacen hoy en día, que van a tener una C prácticamente, pues digamos que hay un salto, una reducción de prácticamente un 55, un 60%, fácilmente, casi de media en cada tipo de vivienda. Bueno, tenemos un oyente que quiere hacer la consulta en persona, no sé. Pero luego me tengo que contestar a Paloma, que nos ha quedado la pregunta de Paloma, qué partes de la casa se puede aislar. Ah, sí, perdona. Pues pues contesta a Paloma. Sí, perdona, Paloma. Evidentemente se puede aislar todo. En ese concepto del ahorro tenemos las dos grandes pérdidas. Uno va a ser por los huecos, ventanas, puertas que den al exterior o a sitios no calefactados, y el siguiente va a ser todos los cerramientos ciegos. O sea, que hay que tocar las dos patas. No nos interesa mejorar una y dejar la otra muy mal, descompensada. Tiene que ir todo equilibrado para evitar condensaciones y problemas. De cabeza, exactamente. Alberto, buenos días. Buenos días. Bienvenido hoy en Madrid. Creo que tenías una consulta para Javier, ¿verdad? Pues sí, la verdad, porque yo tengo una vivienda que es del 2007 y, bueno, mi orientación es hacia el norte. Y es que la veo que, bueno, que yo está más fría, tengo más frío en la casa que en la calle. Luego tengo 3 dormitorios. Sí. Y en 2 dormitorios son ventanas normales y corrientes. Vale, ahí no. Pero tengo el otro, que es como una especie de balconcito, que es ventana, ¿cómo decirlo? Una ventana más larga, más grande. Un mirador, ¿no? Un mirador, justo, un mirador. Y por la parte a la izquierda de abajo tengo una mancha negra. Ya. Y por la otra parte de la derecha del mirador, otra mancha negra. Entonces, no sé, me dicen que si es de la condensación, porque claro, yo como pongo la calefacción por las noches, pues aparece completamente la ventana del mirador mojada, llena de agua, rezumando agua, con gotas de agua. Entonces yo me gustaría saber qué puedo hacer. Bueno, pues ahí queda esa duda. Alberto, no te retires porque así sí. ¿Podría preguntar? Sí. Mi vivienda también tiene aire acondicionado en toda la casa. ¿Sería conveniente cerrarlo o no será conveniente cerrarlo, el aire acondicionado? Es decir, las rejillas, pregunto. Las rejillas de ventilación del aire acondicionado, que a lo mejor también introducen
frío en invierno. No te vayas muy lejos, Alberto, por si Javier tiene algún tipo de duda antes de responderte. Sí, hola, buenos días, Alberto. Gracias por la llamada. La pregunta o la respuesta no es sencilla y fácil y directa, evidentemente. Si no, no harían falta las herramientas informáticas para llegar a unos niveles de cálculo adecuados. Pero por lo que está diciendo, evidentemente tiene toda la pinta de que es una condensación. Esas manchas negras, si tuvieras una entrada de agua, esa mancha negra pronto se convertirá en una zona con hongos, si es que no los has tenido ya. Y vamos. Se me levanta un poquito, sí, se me está levantando un poquito lo que es por debajo del mirador el parqué. Si tienes orientación norte, ten en cuenta que es el punto más frío de la vivienda. Por dentro tendrás un nivel de una temperatura adecuada. El vidrio y el aluminio son simples o son normales, no tienen ruptura de puente térmico, pues vas a tener en contacto una temperatura de dentro más o menos adecuada con una de fuera bastante fría, se te está condensando. Y ese agua tarde o temprano, pues que te va a ir cayendo desde el ventanal, te va a ir manchando toda la zona ciega. Por eso decíamos antes, incluso con la anterior compañera, con Maripaz, que llamaba, la idea de que tampoco nos interesa el poder tener unos ventanales muy potentes, muy bien aislados, con un bajo aislamiento de las paredes, porque en ese cambio, en ese contraste de temperatura, es muy factible que se puedan producir las condensaciones. En tu caso, yo creo que seguramente la vivienda pues será anterior, no sé si tendrán aislamiento o no. 2007 ha dicho, perdona, pues 2007, pero fíjate, aún siendo 2007... siendo 2007, seguramente no tenga un cumplimiento código técnico, o sea que estén cumpliendo la normativa del año 79. Para que te hagas una idea, todas las viviendas, todas las licencias o solicitudes de licencias que se pidieran con una fecha que era marzo 2007 de ese orden, no tenían por qué cumplir el código técnico, con lo cual están con la normativa anterior. Es decir, 3 centímetros de aislamiento y ningún tipo de exigencia en el tema de los ventanales. Con el código técnico ya se pide un nivel superior de aislamiento, ya se pidieron 6 centímetros en las zonas ciegas y unos mínimos de ventanales. Hoy por hoy el código técnico pide para obra nueva, para que os hagáis una idea, 12 centímetros aquí en Madrid y un nivel todavía superior de ventanales, y entendemos que se llegará a ese equilibrio óptimo de que invierto y meto más aislamiento y empiezo a sacarle cierto rendimiento en torno a los 13, 14 centímetros de ese orden para Madrid. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Seguro. ¿Cuál es la solución que le podemos dar a Alberto? Porque, oye, ya hemos hecho el diagnóstico, Alberto tiene condensación y tiene unas manchas de humedad, pero esto hay que resolverlo. Condensaciones, dos temas principales. El fundamental. Uno, donde haya ventilación no puede haber condensación. Sí es cierto que tú por la noche, evidentemente, tus ventanales se te van a encharcar y vas a tener agua. Pues retírala por la mañana lo mejor que puedas, si tu ventanal no es capaz de tener las perforaciones adecuadas para poder sacar ese agua afuera. O sea, ventilación y calor. Si yo ventilo adecuadamente y yo soy capaz de aportar un poco más de nivel de temperatura en el interior de la vivienda, la condensación va a tardar más en salir. Claro, se podría hacer. Claro, sí. No, un momento, Alberto, que te voy a hacer yo aquí de abogada. Por ejemplo, abrir una rejilla en un trocito de cristal, ¿esto sería bueno o sería malo? En un trozo de cristal puesto... Una rejilla como las que respiran en las cocinas, por ejemplo. Si ya nuestras viviendas, o sea, nuestras ventanas antiguas ya no son demasiado buenas a la hora de ese aislamiento térmico, pues todo lo que le incorporemos lo estamos perjudicando de alguna medida. Ya. ¿Qué es lo que nos pide el código técnico? Es ventilemos adecuadamente para que no haya condensaciones, pero ventilemos con un criterio. Y ese criterio medido, y a ser posible con máquina, por así decirlo. Ahora, perdona, Alberto, ¿sí? Sí, yo he preguntado por ahí a gente que sabe un poco de esto y me dicen que tengo que dejar por la noche una mieja un poquito por la izquierda y por la derecha la ventana abierta. No un dedo, sino mucho menos. Pero claro, digo, es que por la noche es que hace frío. Yo, Alberto, yo en mi casa no las dejaría. Claro, ni yo tampoco. A mí cuando me dijeron eso digo, si tienes en la calle, fíjate, estos días pones el termostato, si tienes calefacción regulada por termostato, a lo mejor a las 4 o las 5 de la mañana, yo tengo un ventanal en orientación norte, y hay días que a las 4 de la mañana y tengo la temperatura baja puesta en 18 grados, y a las 4 de la mañana oigo que salta un poquito. Si tienes un sueño ligero, lo oyes. Imagínate que solo tienes abierto, no serán las 4, serán las 2 de la mañana, o sea, vas a tener un periodo todavía mucho más frío, se te va a bajar la temperatura del interior de la vivienda mucho más rápidamente y te va a costar luego mucho más el poderla subir. Si tu temperatura está más baja, tendrás más posibilidad de condensación todavía, incluso durante el día. Cierra bien. ¿Y poner otros cristales? Estoy pensando, no sé, poner un doble acristalamiento más grueso a lo mejor. Bueno, hemos dado las dos opciones principales más fáciles, que era lo de ventilar y calentar por dentro. Evidentemente, si yo mejoro esa calidad del aluminio y pongo una doble ventana o cambio la ventana y pongo ventana con rotura puente térmico y cambio un doble cristal
cristal en vez de ser un cristal sencillo, pues todo eso me va a mejorar, va a impedir que tenga menos pérdidas, va a impedir que la parte de dentro esté con una temperatura muy baja y que se me produzca la condensación en ese punto, con lo cual todo eso me va a favorecer, evidentemente. Alberto, sabes que hay ayudas, vives en Madrid, evidentemente. Sí. Bueno, pues sabes que hay ayudas de la Comunidad de Madrid para mejorar precisamente la calidad de las ventanas. Yo, si fuese tú, me enteraría de cómo son esas ayudas e intentaría cambiar los cristales del ventanal por otros mucho más gruesos, con más separación entre ellos y más rotura de puente térmico. Y lo que pasa, como veo que es hace poco, hace 10 años, digo, en realidad debería funcionar bien y no debería pasar esto, pero también tengo yo una cosa, que es que tengo justamente al lado del mirador un radiador. No sé si eso le perjudica o le favorece o no sé. Si no fuera mirador y fuera ventana y tuvieras el radiador debajo no tendrías ningún problema. Pero claro, al tener en un lateral, pues justo el agua de condensación, si no la evacúas, si no la recoges rápidamente y la dejas todo el día ahí, pues te va a acabar cayendo y te va a acabar pasando por el yeso al resto del cerramiento y acabarás teniendo una condensación, porque tampoco estamos ventilando muy fuertemente durante el día en invierno, ni estamos calentando con temperatura muy alta, porque si tuvieras una temperatura muy alta, radiador al lado, la condensación seguramente tampoco la tendrías. Alberto, mírate lo de los cristales, que te va a salir a cuenta, te lo digo yo, porque luego las humedades, se te levanta el parque, eso es un follón impresionante. No, ya me ha pasado en el salón que tengo, el otro mirador grande, me está siempre rezumando y siempre ya tengo la mancha negra en el parque, justamente. Pues por eso, mira lo de cambiar los cristales, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Gracias, adiós. Pues a grandes males, grandes remedios, chico, porque estar siempre poniendo parches, que si ahora ventilo, que si ahora no ventilo, que si ahora me entra en esto, que si me levanta el parque, bueno, es un no vivir, eso. Evidentemente, por eso lo que proponíamos al hilo del certificado son esos decálogos. Hemos lanzado este año el decálogo del invierno con las pautas principales a tener en cuenta, sobre todo para ir anticipándonos para el invierno que viene, porque para este ya va a ser muy difícil un poquito tarde. Y cuéntanos cuáles son los 10 puntos de ese decálogo. Pues llevándolo, ya que hemos empezado hablando del certificado, pensemos en cómo vamos a reducir esa necesidad de energía y sobre todo cómo vamos a ser más eficientes con la energía que consumimos. Pues ¿qué tenemos que hacer? Lo hemos dicho durante esta mañana ya, mejores aislamientos de fachada. Si podemos pensar ya en la comunidad de vecinos, en poder en intentar aplicar en base a esas ayudas, como también decías antes, el poder pensar en hacer una mejora de las viviendas, meter aislamiento por fuera o bien por dentro, o bien inyectándolo dentro de las cámaras. En las cubiertas, pensemos sobre todo en la envolvente general, no solamente a nivel de mi vivienda, que es bueno, evidentemente, yo puedo mejorar mi vivienda, pero la calificación, lo que se quiere desde la administración es que mejoremos el edificio entero, que nuestro edificio entero coja valor. Porque vaya la administración a las juntas de vecinos y verá lo que pasa. Evidentemente, ese es el punto importante. Es el punto conflictivo. Pero esas líneas de ayuda, salvo los planes Renove, como le comentabas a Alberto, a este compañero que nos llamaba hace un momento, que sí que son planes puntuales para un usuario, el resto de las ayudas a nivel estatal y de la comunidad están pensadas para el edificio entero. Mejoremos el edificio entero. Haya vecinos de Alberto que les pase exactamente lo mismo, están todos orientados al mismo lado, ¿no? Alberto, ¿no? Le hemos comentado que uno de los puntos es comprobar el aislamiento, las ventanas, el doble cristal, las puertas. Vivi nos pregunta que si para las ventanas, Javier, es evitar que se vaya por allí el frío y el calor, si son mejores los burletes de caucho o de espuma. El burlete que mejor nos puede ajustar, el de caucho te va a pedir un poquito más de presión a la hora de cerrar, mientras que la espuma va a ceder más. Vale. Lo importante es que no haya una infiltración que no esté controlada, que ahí no se esté entrando aire. Por eso le comentamos a Alberto que eso de dejar las ventanas abiertas, pues eso es como, para eso ya no coloco el burlete, ya que entre por el burlete directamente. Para eso no tengo ni cristales, claro. Hay que controlar claramente, o en la medida de lo posible, lo más claramente posible, esa infiltración que no podemos manejar directamente. Hay que controlar esa ventilación, intentar ventilar, pues a lo mejor en las horas medias del día, cuando la temperatura está un poco más alta, no ventilar a las 7 de la mañana, que hace más frío, con lo cual perderíamos más rápidamente calor, y los burletes evidentemente siempre son necesarios, sobre todo en esas ventanas de antes de la normativa código técnico que no pedía ningún tipo de condicionante, ¿no? Fíjate, siempre pensamos en las ventanas, cuando se nos dice aislamiento, ventanas. Es verdad. Pero, ¿cómo mantenemos, por ejemplo, el suelo más calentito?
Porque también, oye, las ventanas son unos huecos, pero el resto... Sí, pasa que la ventana es el punto clave, porque una ventana puede perder 5, 6 y hasta 7 veces más energía que podemos perder por el metro cuadrado que tengamos del cerramiento al lado, ¿no? Entonces es un punto directo para que la inversión que hagamos ahí, pensando, como decíamos al principio, la recuperación de esa inversión, esa recuperación de la inversión va a ser muy rápida, va a ser a lo mejor en 2, 3 años lo que metamos me va a venir muy bien, mientras que el aislamiento de las fachadas me va a costar algo más. Los suelos, pues evidentemente unas también... Alfombras. Sí, tenemos que pensar que... La alfombra es un gran aislante. Hay que pensar que el nivel de confort, digamos que tiene como 4 grandes variables, ¿no? Necesito la temperatura del interior de la estancia en la que esté, necesito la humedad de esa estancia, cuanto más húmeda sea la instancia, con la condensación voy a tener más humedad, cuanto más húmeda sea la instancia, menos temperatura de confort voy a tener, necesito que no haya corrientes. Si dejo la ventana abierta o tengo mucha infiltración, puedo tener una corriente muy incómoda, muy molesta, que me esté perjudicando el nivel de confort y tendré más sensación de frío. Y sobre todo necesito que la temperatura superficial no esté muy separada de la temperatura del ambiente. Que si toco la pared no se me quede la mano pegada. Ahí entran los suelos. Del frío. Ese suelo confortable, que en vez de ser cerámico, yo le pueda poner encima pues mi alfombra, o que pueda ser de madera, etcétera, etcétera, pues ese punto de suelo, cuando no haya un contraste importante de temperatura, pues evidentemente mi sensación de confort va a ser mayor y realmente la madera es el material por excelencia. Es el material más cálido, por así decirlo, que me va a ser más agradable. Pero tampoco solamente con la madera lo voy a poder cumplir. En muchos casos, pues si debajo de mi vivienda pues tengo un local cerrado, pues evidentemente necesitaré un poco más de apoyo para que sea más agradable el tacto. ¿Y el suelo radiante en qué quedó eso, Javier? Porque se habló mucho, se intentó que en España hacerse con su cuota de mercado y no sé cómo está la historia. Bueno, el suelo radiante entraría dentro de esa mejora de los equipos. Antes decíamos, demandemos menos, aislemos todo lo más posible y metamos equipos más eficientes. Bueno, pues el suelo radiante con un nivel de sistema de caldera que emita a 40 o 45 grados, caldera de baja temperatura, etcétera, etcétera, pues el suelo radiante es un serpentín de tuberías que va a ir por el suelo, al estilo de las glorias que teníamos antaño en los pueblos de Castilla, que se llevaban mucho, pues de ahora supongamos un serpentín que en vez de tener el radiador en la pared, pues lo tengo bajo el suelo. Y ese serpentín se va a estar calentando a esa temperatura baja, son sistemas bastante eficientes, nos pide hacer un poco más de obra porque hay que levantar el suelo, cambiar la caldera, etcétera, etcétera, pero es la sensación más agradable que hay a nivel de confort, que es que tengamos los pies algo más calientes que el nivel de la cabeza. Esto a nivel de un señor aparejador. A nivel de usuario, se lo digo, malísimo para los que tienen varices, por ejemplo, o problemas de circulación en las piernas. Yo lo dejo caer. ¿En qué lo notabas? Ya está. ¿En qué se notaba no, perdona, yo no tengo varices ni suelo radiante, que yo no tengo, pero esto lo hablamos en una ocasión con un médico y nos dijo esto. Vale, vamos con otros sistemas que nos puedan ayudar a mejorar el confort. Bueno, hemos visto ya la incorporación de encerramiento de aislamiento fundamental en las cubiertas del edificio, fundamental en el suelo, e incluso para evitar las obras, comentábamos dentro del decálogo la posibilidad de esos suelos secos, que yo meta el aislamiento con un tipo de soporte que de alguna forma tenga que meter menor cemento, porque para aplicar el cemento pues tengo que meter humedad, perder más tiempo, si luego tengo que hacer reparaciones, digamos que se complica bastante la obra. Ahí entra el concepto de los suelos secos, sistemas que hay ahora mismo que rápidamente pues, se pueden pisar y que no aportan humedad al interior de las viviendas. Más puntos principales que podamos tener, aprovechar las terrazas. Siempre hemos dicho que las terrazas, si no es el cerramiento que nos comentaba antes Alberto, si ese mirador suponemos que es una terraza o que esa ventana grande y detrás tiene una terraza, pues si pudiéramos cerrar esa terraza cumpliendo la normativa adecuada, pidiendo permiso a los vecinos, hay que comunicar al ayuntamiento, etcétera, etcétera, ya lo vimos en su día, pues si cerráramos esa terraza, pues la temperatura que habría en esa terraza ya no sería la del exterior de la calle, con lo cual ese ventanal que pudiéramos tener detrás de ese mirador ya estaría bastante más protegido y las condensaciones no tendrían ninguna complicación. Oye, tengo una pregunta de Ángel que en realidad es doble, si nos da tiempo. Dice, ¿cómo puedo proteger las tuberías para que no se me congelen con las bajas temperaturas? Nos escribe desde Buitrago de Lozoya. Y además que si se pueden aislar las tuberías de alguna manera para que por la tubería no entre frío al hogar. Bueno, por la tubería es difícil que le pueda estar entrando frío, salvo que tenga una tubería abierta al exterior y que la tenga comunicada por algún orificio. Y evidentemente las tuberías hay que aislarlas. En Buitrago las temperaturas son fuertes, son poderosas y potentes. Toda la tubería que esté al exterior o muy en contacto con la línea exterior o por zonas no calefactadas, pues venden ya coquillas de todo tipo de grosores y de materiales para que podamos colocar, que sería lo suyo para poder evitar esos problemas. Incluso es muy difícil que se congele
huele si el agua está en movimiento. Entonces, si estás en una zona muy fría y dejas la calefacción o no te gusta dejarla por la noche porque es incómodo dormir con ella si no estás acostumbrado, pues la puedes dejar a una temperatura muy baja, que la bomba esté moviendo la temperatura un poco y de esa forma no tienes complicación. Y la zona de grifos, si no, el peor de los casos es dejar el grifo un pelín abierto. Y que sale un chorrillo de agua y así no se te congelan. Sí, pero... Qué frío de sección, el grifo abierto, ventilando toda la noche. No, hay otro factor muy importante por donde muchas veces se nos escapa el calor que estamos generando en casa y que a veces no controlamos mucho, que son las puertas. Las puertas, sobre todo las puertas de exterior, evidentemente, esa holgura que siempre estamos acostumbrados en las ventanas, pues bueno, en los que vivimos en bloques de viviendas somos conscientes que dependiendo del nivel de hueco que tengamos dentro de la vivienda, se producen unos tiros desde la calle que pueden ser bastante molestos, y ahí los burletes es la entrada principal que podemos colocar, al margen de que, bueno, de que una buena puerta, si nos toca cambiar la puerta, pues hay sistemas de ajuste ahora que llevan incorporados ya las gomas, los burletes, y que esas infiltraciones no adecuadas las minimizan a la mínima expresión. Pero son tanto malas para el invierno como para el verano, porque en verano también nos puede entrar el calor de fuera, o sea que las puertas también hay que darle el carácter de la ventana, de hueco del exterior. Y invertir en una buena puerta, en unas buenas ventanas. Es un punto de fuga importante. Yo cuando voy a hacer cualquier cosa siempre pregunto, ¿y esto aísla? Muy bien. No, claro. Muy bien. Me parece estupendo. Javier, que este tema da mucho de sí, ¿eh? Da mucho de sí, es cierto. Bueno, todo el mundo tomando notas, ya nos pilla un poquito, en fin, con el frío ya encima. Cualquiera se pone a cambiar ventanas. No, pero es cuando uno se conciencia. Uno se conciencia ahora que lo tiene que hacer este verano. Ahora es cuando el mensaje es más rápido y pensemos y organicémonos pues, para tomar decisiones de cara al invierno que viene, evidentemente. Javier Méndez, nuestro aparejador de cabecera, te podemos llamar ya así, ¿no? Sin ningún problema. Que nos encontramos en este mismo espacio, en este mismo programa, dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenos días a todos, buen fin de semana. Hasta luego. Adiós, Sergio. Hasta ahora.